Hola, mi nombre es Inés Duarte, matrícula 240926, y en esta autopresentación voy a hablar sobre los termómetros, su historia, los diferentes tipos que existen, sus principios de funcionamiento, las leyes físicas en las que se basan, las escalas internacionales de temperatura y también sobre el termoscopio, que fue el antecesor del termómetro o la base del termómetro. Este tema es muy importante dentro de la termodinámica porque la temperatura es una de las magnitudes físicas fundamentales. Entonces, primero vamos a ver qué es el termómetro. Ok, un termómetro es un instrumento que se utiliza para medir temperatura de un cuerpo o de un sistema. La temperatura nos indica qué tan caliente o qué tan frío está algo. Para poder medirla, el termómetro se basa en unas propiedades físicas que cambian cuando cambia la temperatura. Por ejemplo, el volumen de un líquido, la resistencia eléctrica o la radiación térmica. Gracias a los termómetros podemos controlar procesos industriales, medir la temperatura corporal y realizar experimentos científicos también. La historia del termómetro. La historia del termómetro comienza a finales del siglo XVI con Galileo Galilei, quien desarrolló el primer termoscopio. Este dispositivo no medía valores exactos, solo que mostraba si la temperatura subía o bajaba. Más adelante, en el siglo XVII, se empezaron a usar termómetros de alcohol. Después, en el siglo XVIII, aparecieron los termómetros de mercurio y científicos como Fahrenheit y Celsius propusieron escalas de temperatura. Y finalmente, en el siglo XX, surgieron los termómetros eléctricos y digitales, que son los más usados actualmente por su precisión. Existen varios tipos de termómetros dependiendo de su aplicación. Primero están los termómetros de líquido en vidrio, como los de mercurio o alcohol, que funcionan por dilatación térmica. También están los bimetálicos, que usan la deformación de los metales de dos metales distintos. En las aplicaciones industriales se usan mucho los termómetros de resistencia, conocidos como RTD, y los termopares. Finalmente tenemos los termómetros infrarrojos, que permiten medir la temperatura sin contacto, muy usada hoy en hospitales y en fábricas también. Los principales principios de funcionamiento y leyes físicas. Cada tipo de termómetro funciona según su principio físico. Los termómetros de líquidos se basan en la dilatación térmica, que establecen que los cuerpos aumentan su volumen cuando aumenta la temperatura. Los termómetros de resistencia funcionan porque la resistencia eléctrica cambia con la temperatura, lo cual se relaciona en la ley de Ohm. Los termopares se basan en el efecto Seebeck, donde se genera un voltaje cuando hay una diferencia de temperatura entre dos metales. Por último, los termómetros infrarrojos utilizan la radiación térmica descrita por la ley de Stefan Boltzmann. Hoy en día, los termómetros más utilizados son los digitales, por su rapidez, la facilidad de uso, y también son muy comunes los infrarrojos, esencialmente en área médica. Y la industria la industria en los laboratorios, los más utilizados son los RTD y los termopares, ya que ofrecen gran precisión, resistencia y también resistencia a alta temperatura. Escala de temperatura. A lo largo del tiempo se han desarrollado varias escalas internacionales de temperatura. La primera es la ITS-27, creada en 1927. Luego apareció la IPTS-48, que mejoró la precisión. Más adelante, la IPTS-68 amplió
el rango de medición y finalmente la escala que se utiliza más actualmente, la utilizada actualmente es la ITS 90, que es más precisa y está basada en un método más moderno, un método moderno. La diferencia entre estas escalas está principalmente en los puntos fijos que utilizan y en los métodos de calibración. Cada nueva escala corrigió errores de la anterior y mejoró la exactitud de las mediciones. Por esta razón, la ITS 90 es la escala más confiable y la que se usa hoy en día en la ciencia y en la industria. También leemos el termoscopio. El termoscopio fue el primer instrumento relacionado con la medición de la temperatura. No tenía escala numérica, por lo que solo indicaba cambios de temperatura. Fue muy importante históricamente, ya que permitió que se sentaran las bases del desarrollo de los termómetros que vemos hoy en día. Fue como la base del termómetro en sí. Y la principal diferencia es que el termoscopio es cualitativo, es decir, no mide valores exactos. En cambio, el termómetro es cuantitativo, está calibrado y permite medir la temperatura con precisión. Esto hace que el termómetro sea mucho más útil en la ciencia y en la vida diaria que el termoscopio, porque el termoscopio, al ser cualitativo, no nos puede dar una medición exacta. Para concluir, podemos decir que los termómetros han evolucionado mucho a lo largo de la historia. Gracias a ello podemos medir la temperatura con gran exactitud. Las escalas internacionales permitieron la estandarización de estas mediciones. Y el termoscopio fue el primer paso hacia este avance. Y por eso muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy.